separación, divorcio, custodia, pensiones, muchos cambios y 1000 dudas. Infórmate, organízate y aprende en este canal a no dar pasos en falso. Todo divorcio finaliza con una sentencia, que puede ser de mutuo acuerdo o por decisión judicial. Entre sus medidas, cuando hay hijos menores, está la pensión de alimentos. Ello implica pagar un importe periódico para cubrir sus necesidades. Pero cuando tus gastos o tus circunstancias cambian de modo tal que ya no puedes afrontar el pago, surgen los problemas. Por un lado, están tus propios gastos, tus propias deudas. Y por otro, el deber de seguir pagando cada mes la pensión alimenticia. Pero ha pasado el tiempo desde aquella sentencia inicial y ahora solo te queda encontrar una salida para poder hacer frente a todos los gastos, y es rebajar la pensión de alimentos. Hola a todos y todas, bienvenidos al canal Si me separo. Soy Vicky Ruiz y esta tarde os voy a aclarar una serie de dudas en relación a la rebaja de la pensión de alimentos. ¿Os queráis saberlo? El tema que vamos a tratar hoy preocupa mucho a todo aquel que tiene la obligación de pagar una pensión y esa obligación se estableció en una sentencia de divorcio, de separación, y bien, se encuentra en la situación en que sus ingresos o han descendido o bien se encuentra en una situación en la que ha perdido el empleo, bien, un cambio en sus circunstancias y tiene problemas para afrontar dicho pago. Entonces, nos preguntamos, ¿puede rebajarse la pensión de alimentos establecida en una sentencia? Ahora lo veremos. La obligación de alimentos tiene su base legal en nuestro derecho común, en el artículo 142 del Código Civil. Dependiendo de dónde os encontráis, obviamente, va a tener otro fundamento. Pero las premisas que sustentan la base legal del derecho de alimentos son fundamentalmente las mismas. El deber de contribuir con una cantidad económica con carácter periódico para atender las necesidades de habitación, sustento, educación, asistencia médica, etc. Por ejemplo, imaginaos que la sentencia se estableció una manutención o pensión de alimentos por importe de 400 euros, pero en este momento el obligado al pago no puede asumirlo y solamente puede pagar, vamos a poner, 200 o incluso nada. Pues bien, para eso existe la modificación de la sentencia, modificación de medidas de sentencia de separación o divorcio. Pero bien, tienen que concurrir una serie de requisitos que ahora vamos a comentar. Debe tratarse de una modificación sustancial de las circunstancias. No nos vale cualquier cambio. Tiene que ser un cambio de suficiente entidad para que lo podamos justificar en el juzgado. No nos vale cualquier alteración salarial o cualquier pérdida de ingresos transitoria. Además, debe ser un cambio permanente o, por lo menos, con una vocación de durabilidad.
No nos valen situaciones transitorias, sino que debemos demostrar que eso va a permanecer en el tiempo. También tiene que tratarse de un cambio involuntario, es decir, ajeno a nuestra voluntad. No podemos ir al juzgado y aducir deudas voluntarias posteriores. Por ejemplo, imaginaos, pues ahora me he comprado un coche, me he comprado una segunda residencia, una casa de veraneo, o me he cambiado todo el mobiliario de casa y claro, pues he pedido un crédito y no tengo dinero para pagar la pensión o voy muy justo. Esto no va a ser motivo para que podamos modificar nuestra sentencia. Tampoco una situación de despido voluntario. Y bien, también tiene que ser un cambio de carácter imprevisible. En el momento de dictarse la sentencia que queremos modificar, no hubiéramos podido tenerlo en cuenta. Decíos también que aquel que inicia el procedimiento tiene la carga de la prueba, es decir, debe probar las circunstancias que él aduce que son fruto o son base para la modificación de la sentencia. Sustanciabilidad del cambio, durabilidad e involuntariedad. Así pues, si reúnes todos estos requisitos, seguro que tu modificación o rebaja de pensión de alimentos va a prosperar. Seguidamente os voy a poner algunos ejemplos para resolveros algunas dudas que con frecuencia planteáis. ¿Puedo dejar de abonar la pensión desde que se produce la imposibilidad o la dificultad de pago? La respuesta es negativa. No se puede dejar de pagar desde ese momento porque tenemos una resolución judicial que cumplir. Por lo tanto, necesitamos otra resolución posterior que ampare nuestro derecho o bien a dejar de pagar o bien a modificar esa pensión y a pagar un importe inferior. ¿Tendrá la sentencia efectos retroactivos? Pues puede tenerlos, pero debéis pedirlo en la propia demanda. Lo que sí es cierto es que el criterio, digamos, que impera actualmente es la no retroactividad. Y nos encontraríamos en que el cambio se produciría desde la fecha del dictado de la sentencia. Pero si no tengo ingresos, ¿puedo dejar de pagar desde el momento en que me veo imposibilitada? Pues claro, obviamente, no se puede sacar de donde no hay. Si no hay ingresos y no tienes dinero, pues obviamente vas a dejar de pagar. Eso es 2 y 2 son 4. Pero digamos que legalmente estás obligado a pagar hasta que no se modifica esa sentencia. Lo que en estos supuestos es muy aconsejable solicitar unas medidas provisionales para que durante la tramitación de ese proceso tengamos una resolución que ampare nuestro derecho a no estar pagando esa cantidad o incluso llegar a dejar de pagarla. Si no tengo ingresos de ningún tipo, ¿puedo llegar a dejar de estar obligado al pago de la pensión de alimentos? Como hemos dicho, la pensión de alimentos es una medida o una obligación de orden público. Pero en los supuestos en los que existe una situación de penuria económica, tanto así que llega incluso a comprometer el mínimo vital de aquel obligado, la obligación de pago se puede llegar a suspender. No hay un criterio unánime en todas las audiencias ni en todos los juzgados, pero en muchos supuestos la obligación se puede suspender hasta que esa situación cambie. ¿Qué debo hacer para rebajar la pensión de alimentos? Pues lo primero que deberías de hacer es contactar con el otro progenitor y explicarle la situación, que no puedes pagar o que has tenido un descenso de ingresos o la situación por la que tú crees que no puedes seguir pagando. Intentar un acuerdo, porque te puedes ahorrar todo un procedimiento judicial. Si no hay posibilidad de acuerdo, pues nada, inicia cuanto antes un procedimiento judicial, porque ten en cuenta que cuanto antes lo inicies, antes vas a tener la resolución que te va a permitir dejar de pagar
pagar en menor medida, en fin, lo que se establezca. Recuerda también que tienes la carga de la prueba, es decir, tienes que reunir todos aquellos documentos que sustenten tus pretensiones. Eres tú el que vas a tener que aportarlos a juicio. Pues hasta aquí este episodio en este podcast que pretende ser un punto de encuentro, una guía, un punto de apoyo en el que encontrarás todo lo relacionado con el proceso de separación desde una perspectiva emocional, legal y práctica. Te espero en el siguiente podcast para seguir abordando todas estas cuestiones. Déjame una reseña y dime en qué etapa te encuentras, cómo lo estás llevando. Gracias por formar parte de esta comunidad.